Ay, creo que Diego no nos escucha. Ah, sí. Eso Hola, es Diego. en el transporte. ¿También vas manejando, En Diego? el transporte. Ah, vas No, en en el el transporte. transporte. Ah, ok, entonces déjalo, no te preocupes, voy a entenderlo perfectamente bien, solamente escucha, y si es complicado para ti estarlo escuchando, entenderé si te sales de la, si te sales de la sesión, no hay ningún problema, ¿sale, Carlos? Digo, Diego, pero bueno, vamos a ir empezando. Ajá, bueno, no te preocupes, Diego, gracias. Bueno, vamos a empezar esta nueva asignatura que a mí es una de mis favoritas. Me encanta esta asignatura de historia y yo sé que para algunos de ustedes la historia es así como que, ay, demonios, ya me va a preguntar nombres, fechas, datos, cosas que ya ni me acuerdo en la primaria, ni me acuerdo en la secundaria, ni me acuerdo en la preparatoria y es algo que a veces nos cuesta muchísimo trabajo. Pero mi intención en esta asignatura es que la disfrutes, no que te pongas a recordar datos, a recordar nombres, porque la verdad nunca vas nunca te los vas a memorizar todos. La realidad es de que la historia muchas veces nos ayuda más si te la cuento. A mí me gusta contar la historia realmente como es. Toda la historia que nosotros conocemos se llama como la historia oficial o historia maniquea. Esta historia oficial o historia maniquea es la que nos dan desde la primaria, pasando secundaria y preparatoria, en la que encontramos todo en los libros de texto. Sin embargo, hay otra parte de la historia, no es que nos mientan en los libros, no, eso no quiero decir, sino que hay otra parte de la historia, otra versión de la historia en la que nos cuentan cosas y datos importantes que muchas veces entendemos cuando los conocemos, entendemos, ya entiendo entonces qué fue lo que pasó, qué fue, por qué actuaron de esta manera. ¿Y cuál es esa historia? Bueno, es la historia que nosotros vivimos también, es nuestra historia cotidiana. Podemos, por ejemplo, hablar o trabajar de un dato importante, vamos a suponer, de Sor Juana Inés de la Cruz, les voy a dar un dato así importante porque es así como me gusta dar la historia. Sor Juana Inés de la Cruz era una niña rica, ella no crean que nada más llegó a la corte española porque, ay, ya llegó Sor Juana y porque es una niña prodigio, no, sino que su familia tenía dinero, ellos vivían acá en Amecameca, incluso todavía existe su casa o su lugar o su hacienda, allá en la hacienda Panoaya, y era una niña rica. Sin embargo, una de sus tías, o sea, ella era hija del sacerdote, nunca se comprobó, digamos, como eran los chismes que se contaban ahí en Amecameca, que ella era hija o producto de la relación que tenía su mamá junto con el sacerdote. Entonces, nunca fue como bien vista pues en su lugar, en su centro, y una de las tías trabajaba en la corte de la virreina. Entonces a ella la llevan muy pequeña, como a los 14, 15 años más o menos, porque además era una niña que sabía leer y escribir desde que era muy pequeña, pero no porque era una niña prodigio, sino porque su mamá y la mayoría de su familia eran, bueno, eran maestros, tenían dinero. Entonces ella en su casa, pues obviamente tenía acceso a todos los libros, cosa que por ejemplo los indígenas no. Por eso les digo que era una niña rica. Finalmente la tía dice, ok, vente, porque creo que por allá, allá en tu pequeño mundito nunca vas a encontrar marido, nunca vas a encontrar, o sea, no estás hecha tú para el campo. Vente acá a la ciudad. Y se la lleva, no era así como que muy de su agrado a la tía que llegara a la corte. Sin embargo, como ella era una niña muy desenvuelta, pues había leído mucho, tenía tema de conversación, entonces eso le llama mucho la atención a la virreina. Y entonces la virreina se empieza a fijar en ella, en cómo construye o cómo va construyendo su propia vida dentro de la corte de la Nueva España. Ella, la virreina, ya era una señora pues madura, más o menos, como, pues no puedo decir que 50 años, porque ya eran muy ancianos para esa época, pero sí era una mujer también muy interesante que le gustaba leer. Y su esposo era como el papanatas, ¿no? O sea, era así como que sí, reina y todo, pero todo se lo dan hecho y demás. Pero a la virreina sí le gusta leer, le gusta la cultura, le gusta todo ese tipo de cosas. Y se empieza a involucrar mucho con los escritos que tiene Sor Juana. Y tal es así
que cuando Sor Juana se enamora de un chico y le va a proponer matrimonio, el chico se entera del origen de esta Sor Juana y le dice que no. O sea, le dice, no, mi familia no está dispuesta a manchar su nombre, ¿no? A darte un nombre y que tú lo estés manchando con eso de que eres la hija del sacerdote. Entonces, destruye su compromiso. Sor Juana se siente muy, muy, muy triste y decide irse mejor de monja. Ella se va a una orden que es, pues, no es de las pobres, porque la verdad es que no, pero necesitan en ese convento donde ella iba a estar, necesitan trabajar, necesitan hacer cosas, y ella dijo, yo no estoy dispuesta a hacer eso, yo nací para otra cosa, yo nací para las artes, para las letras, eso es lo que a mí me gusta. Y entonces, como su familia tenía dinero, ella pide que se cambie a otro convento en donde, pues obviamente dan una dote, dan una cantidad de dinero para que ella entre, y la cantidad de dinero es bastante. Y como tiene relación con la virreina, y la virreina también da dinero para ese convento, pues obviamente Sor Juana Inés de la Cruz tiene muchas ventajas. Entre ellas que ella no cocinaba, o sea, decía, yo cocinar, no, yo me dedico a hacer romances para la virreina, canciones para la virreina, y etcétera, etcétera. De tal manera que entre la virreina y Sor Juana Inés de la Cruz hay una relación ya más íntima. Cuando llega la virreina a este convento, las dejan solas, o sea, sí conviven y todo con las demás monjas o con las demás sores, pero dejan un tiempo a solas a Sor Juana Inés de la Cruz junto con la virreina, y entonces existe entre ellas dos obviamente una relación ya más íntima. Estoy hablando de un amor más cercano. Entonces, así es como me gusta trabajar la historia. No sé qué les parezca. ¿Qué opinan acerca de trabajar de esta forma? ¿Qué te parece, Tania? ¿Sí me escuchas, Tania? Creo que no. María, ¿qué te parece trabajar de esta forma la historia? Sí, perdón, maestra, es que igual voy en el transporte público, Okay. pero no alcancé a activar el micrófono. Ok. ¿Qué te parece tener así las clases, Tania? Bueno, no importa. María. A mí me gusta mucho la historia, creo que lo puse ahí en la presentación, me gusta mucho, es una de mis materias favoritas. Igual coincido con esa parte de que hay que entender que la historia no es como, o no, es que no sé cómo explicarlo. Uno puede entenderla y hay que mirarla hacia adelante, pero también hay que mirar hacia atrás. Y hay que buscar cómo se relaciona. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba en secundaria, cuando empezamos a ver en una materia en español, empezamos a ver el desarrollo de la literatura en las culturas. Me llama mucho la atención cómo ese desarrollo de las artes y específicamente de la literatura en diversas culturas en un determinado lapso de tiempo, cuando tú revisabas la historia en otra materia, en historia prácticamente, o en geografía, y veías el desarrollo de los pueblos en ese mismo periodo de tiempo, veías cómo todo va enlazado. Entonces, yo creo que coincido con que es la mejor manera de entender, de aprender y de poder relacionar en la carrera que nosotros estamos iniciando, cómo relacionar todos estos hechos con lo que vamos a ir conociendo poco a poco con el desarrollo de esta asignatura y de la otra asignatura, la de Relaciones Internacionales, en donde se ve como un poco de historia universal. Exacto. Bueno, a eso quería llegar, porque la historia es indispensable para la carrera que ustedes están trabajando. ¿Por qué? Porque si ustedes no conocen de historia, no conocen lo que pasó, no podemos saber cómo estamos actuando actualmente en el mundo. Por ejemplo, apenas en la semana pasada ganó Lula da Silva las elecciones en Brasil. Y si nosotros vemos del 18 para acá,
cómo está Latinoamérica en cuanto a los presidentes y a qué grupo pertenecen, si es de derecha o de izquierda, está completamente rojito, ¿no? Así lo ponen, el mapa de Latinoamérica, desde México hasta abajo. Hay pocos países que tienen, ¿cómo se llama?, presidentes del centro o de derecha. La mayoría de América Latina actualmente está gobernada por la izquierda. Y si nosotros vemos la historia, como dice María, hacia atrás, nosotros nos vamos a dar cuenta que no es que yo me ponga del lado de un partido o de otro, sino quiero que entiendan esta parte. Si nosotros vemos los antiguos sexenios, incluso, o sea, de nuestro país y de otros, han tenido pues muchas fallas en cuanto a la forma de gobernar. Nosotros, por ejemplo, vivimos en un mundo 100% capitalista. Esta forma de gobierno, de economías, a veces no son las mismas para unos países que para otros. ¿Por qué? Porque la cantidad de habitantes es muy diferente. La zona geográfica también es muy diferente. Y algunos de estos países tienen que han sobresalido. Vamos a hablar de Alemania, vamos a hablar de Suiza, podemos hablar de Suecia, podemos hablar de Noruega. Han tenido también algunos gobiernos de izquierda que han hecho que la población obviamente tenga varias ventajas. Sin embargo, en América Latina, estos tipos de gobiernos de izquierda nunca han sido bien vistos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la historia de México, voy a hablar, ha habido guerrillas que son obviamente de izquierda, y entonces estas guerrillas han sido muy, muy mal vistas por los gobiernos que hemos tenido. Y entonces a la izquierda siempre la tachan de ser como los revoltosos, y no es cierto, no es que sean revoltosos, sino que siempre quieren lo mejor para el pueblo. Nosotros somos un pueblo, México es un pueblo bastante grande, con una diversidad enorme de personas y de lugares geográficos que muchas veces están y se sienten completamente abandonados. Si nosotros vemos las condiciones de vida que tienen los rarámuris en Chihuahua, pues es bastante tremenda. Ellos viven prácticamente en la sierra, y para llegar a la sierra hay que primero viajar hasta el último lugar donde te permita entrar con un auto. Después de ahí tienes que subir, si te lo permite el terreno, tienes que subir a caballo, en burro o en mula, como sea, o caminando. Entonces, llegar hasta estas poblaciones, pues obviamente es muy complicado, y ninguno de los gobiernos les decían, ay, no, esos están ya muy lejos, no sé, o sea, así como que mejor escóndanlos, ¿no? Y eso no se vale. Y entonces en el 94 tuvimos un levantamiento por parte del ejército zapatista, en donde dijeron, hasta aquí, ya no podemos. Y todo fue un engranaje de que se juntó con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. Y entonces México era de los que iba a perder prácticamente, porque nosotros no podemos competir económicamente con una economía como la tiene Estados Unidos y como la tiene Canadá. Ahora, por ejemplo, todo está relacionado. Ahora el sábado pasado, atrasamos nuestro reloj y dijeron, es la última vez que se va a hacer lo del horario de verano e invierno. Y sí, esto sucede desde la época de Salinas de Gortari, cuando se firma este Tratado de Libre Comercio, en donde nos decían que para equiparar el horario de la Bolsa de Valores de Nueva York junto con la de Canadá, pues obviamente nosotros teníamos que adelantar la hora, nuestro horario 1 hora para que se equiparara, ¿no? Entonces, era para nosotros la población, no sé cómo ustedes lo vivieron, o sea, en el caso de María, pues más o menos tenemos la misma edad, pero en el caso de Maggie, de Tania, de Diego, de Carlos, que son más pequeños, pues ellos seguramente estaban como en la primaria o ya nacieron así con ese horario y dijeron, pues es normal, ¿no? Pero para nosotros no. En nuestro caso, por ejemplo, decíamos, pues, o sea, ok, rinde en el verano, pero en el invierno ya no rinde. Necesitamos, o sea, si era para ahorrar, que decían en los primeros anuncios, decían, es para ahorrar luz. No, pues a mí no me ahorra, o sea, no me ahorraba, porque ahorita yo tengo encendida la luz, son las 6 de la tarde, y para mí ya digamos que está oscuro, y en la mañana igual. Entonces, pues no era para ahorrar. Entonces, todo ese tipo de cosas es parte de nuestra historia, todo este tipo de cosas. Entonces, tenemos que ver
lo que pasó, lo que está pasando y lo que iba a suceder. Y entonces vamos a entender todos, así como un chisme. Yo les decía a mis alumnos, les decía, esto es así como un chisme. Si tú te pierdes el chisme así de ahorita vengo, voy al baño y ya te lo perdiste, ya no le vas a entender. No es necesario que te aprendas nombres, que te aprendas datos, o sea, sí es importante, pero lo más importante es entender en dónde estoy ubicado. Una línea del tiempo siempre va a ser buena, toda la vida. Eso nos va a ayudar a ubicar en dónde estamos. Geográficamente también nos va a ubicar. Esta carrera es mucho de estudiar historia, estudiar geografía y estudiar economía. Estas tres ramas de las ciencias sociales son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo no sé de historia, yo no sé de economía y yo no sé de geografía, estoy frito. Así, estoy frito. Necesito saber en dónde me estoy colocando, ¿vale? Entonces, mi intención realmente es que aprendas la historia, pero que la aprendas de diferente manera. Te voy a dar, obviamente, videos, o sea, son materiales que tienes que ver y tú decidirás cuál. Van a ser videos, van a ser películas, van a ser lecturas y tú decides qué quiero ver, qué quiero hacer o qué quiero leer. Mi intención es de que la disfrutes y no que la sufras, ¿sale? Esa es mi intención. Si ustedes están también comprometidos, obviamente, con su carrera, pues obviamente tienen que hacer esta amistad entre la historia, la geografía y la economía. No que vayan a ser expertos en cada una, pero que sí tengas conciencia de dónde estás parado y dónde estás ubicado. Y para eso, obviamente, pues vamos a empezar desde el principio, en nuestro caso, con historia de México desde las culturas mesoamericanas, que es obviamente parte de esta clase, que es muy importante todas estas culturas. ¿Por qué? Porque nosotros, qué bueno que estamos pasando ahorita ¿cómo se llama? El Día de Muertos, y nosotros tenemos muchos elementos en una ofrenda, tenemos muchos elementos prehispánicos, pero también tenemos muchos elementos católicos, y a esta unión o a esta combinación se le llama un sincretismo religioso, que no podemos poner una ofrenda sin elementos prehispánicos y no podemos poner una ofrenda sin los elementos católicos. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra realidad, es parte de nuestra historia. Entonces, es así como lo vamos a trabajar, ¿sale? Maggie, ¿qué te parece? Bueno, sí, obviamente es muy interesante la forma en que nos va a hacer abordar estos temas, ¿no? O esta nueva etapa que estamos comenzando con usted, y pues me parece muy interesante, o sea, y como lo ha comentado, o sea, siempre ha tratado de ser muy dinámica en ese aspecto y pues se agradece porque muchas veces, pues sí, lo tomamos como muy pesado y decimos, no, es que viene la clase de historia o viene esto, o bien, dices, no, o sea, pero pues se hace ameno, de esta forma se hace mucho más ameno. Sí, esa es mi intención, que sea ameno para todos ustedes y que no digan, ay, viene la clase de historia, no, sino más bien que la disfrutes, que la escuches, que puedas también, si es necesario, pues, ¿por qué no? Obviamente participar, porque también voy a necesitar de sus participaciones, no quiero que esto sea un monólogo, porque a veces también ustedes mismos pues se hartan, ¿no? Se aburren, y mi intención, obvio, no es esa. Otra cosa importante es que también necesito que ustedes obviamente lean los contenidos que están dentro de la plataforma, que es muy importante que ustedes estén conscientes de lo que se va a ver en la clase, porque si no les voy a hablar como que en chino, no me van a entender y obviamente pues pues los ánimos van a decir, híjole, es que no estoy entendiendo absolutamente nada. Entonces sí necesito que lean, no que te lo aprendas de memoria, porque la verdad esa no es la intención, sino que sepas de qué se trata la historia. En este caso, que es la unidad número 1, pues obviamente son muchísimos temas los que hay que ver y que lo voy a hacer de una manera como que rapidita, porque son cosas que ustedes tienen que leer, les voy a dar yo materiales y ustedes ya lo van a repasar. Las culturas mesoamericanas son muy importantes y se dividen en varios periodos, el clásico, posclásico, el preclásico y posclásico. Cada uno de ellos tiene características diferentes y entre cada uno de estos periodos nacen y
nacen y desaparecen también algunas de las culturas. Pero la cultura más importante que tenemos es la olmeca. Ella es como que la madre, porque así la conocemos como la cultura madre de todas ellas. Se han encontrado vestigios de esta cultura en diferentes etapas, en diferentes periodos, pero que han sido muy importantes. Esta cultura olmeca es la que tiene la cabeza olmeca que está en Tabasco, en el Museo de la Venta. Es una de las más importantes porque tuvo un florecimiento, a pesar de que fue la primera, tuvo un florecimiento bastante importante que influye en las otras. Entonces se han encontrado vestigios de la cultura olmeca, se han encontrado aquí en Teotihuacán, se han encontrado aquí en el centro de la Ciudad de México, lo que eran los mexicas, se han encontrado también en la zona maya, se han encontrado en la zona de Oaxaca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también es importante saber que Mesoamérica se divide por diferentes zonas geográficas. Ajá. Y cada una de estas zonas geográficas tiene también, es importante decirlo, características por la geografía en la que están ubicados. Por ejemplo, toda la zona de allá de Chihuahua, pues no es lo mismo si ustedes ven el Paquimé, que es una zona arqueológica ahí en el norte, no tiene nada que ver con no es que yo demerite lo que es la cultura Paquimé, sino que tú la ves y la comparas con la de Chichén Itzá y son cosas completamente diferentes. La Paquimé es pequeño, son cuadros pequeños de roca, son pequeñitos, todos cuadrados, y Chichén Itzá, bueno, es una cosa esplendorosa, o Teotihuacán, que lo tenemos aquí muy cerca. Tampoco es lo mismo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México existe la única pirámide redonda que está aquí en Cuculco, enfrente casi de lo que es Perisur, ahí está, y es también muy, muy importante, porque es la única que tenemos en esta zona, porque además aquí vivía bueno, en esta zona del sur explotó un volcán, el volcán lo que es ahora conocemos como el Atusco, explota y entonces toda esa zona se convierte. Es el Xitle. Ajá, el Xitle. Toda esa zona, pues obviamente lo que es Seúl, lo que es Perisur, lo que es el Pedregal, por eso se llama el Pedregal, porque es pura roca volcánica. Si tú estás ahí en esa zona, sientes los temblores se sienten mucho menos, o sea, de menor intensidad que si lo sentimos, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México o que lo sentimos en la zona de acá de Xochimilco, porque era obviamente pues canales, entonces era agua, entonces se mueve de diferente manera, ¿no? Todo lo que era el canal de Miramontes, toda esta zona que era agua, eran canales, pues se siente de diferente manera los temblores. Entonces, esto es muy importante también saberlo, porque muchas veces tú tienes compañeros o tienes amigos que viven allá y dicen, no, pues no es que no sentí casi el temblor, no, casi se cae mi casa, o sea, yo sentía que se movía todo. Sí, porque la zona geográfica cambia. Bueno, entonces nos vamos de diferente, o sea, ya vieron cómo es la historia, que nos vamos y abarcamos muchísimas cosas. Una de las culturas también más importantes es la maya, y que la maya de repente así como que nadie sabe por qué desapareció, pero la maya también es tan importante que no nada más está aquí en México, sino es parte de Honduras, de Guatemala, de Belice. Toda esta zona es muy importante. En Guatemala hay una zona hermosísima, yo no la conozco, pero tengo muchísimas ganas de conocer la arqueología de Guatemala, que tienes que llegar en camión, y hay una avioneta que te lleva de Chetumal hacia Guatemala, para conocer esta zona arqueológica. Pero también tenemos una muy importante que ahora con el Tren Maya, ojalá lo podamos conocer, que es Calakmul. Calakmul está en medio de la selva, incluso para llegar ahí, pues no pues viajas más o menos como de Chetumal hacia allá, viajas como 6 horas más o menos, está en la zona de Campeche, pero está como que en medio, y tienes que ir pues bastante, pues con un equipo, no digo equipo especial, pero sí tienes que ir con, o sea, camisa de manga larga, que sea también obviamente cómoda, que sea de fibras naturales, porque
todavía es una zona selvática y hay pues varios, bueno, hay moscos que te pican tremendamente, es horrible los moscos que existen en la zona maya. Todavía encuentran jaguares, no que te encuentres que vayas caminando ahí en Calakmul y encuentres los jaguares, sino que se acercan mucho a esta zona de Calakmul. Y entonces, bueno, toda esta zona de los mayas es impresionante. Ahí en Cancún, todo el mundo va a Cancún, pues a la playa, va a los antros y va todo. Pero existe ahí dentro de Cancún, existen 3 zonas arqueológicas súper bonitas. Una de ellas está dentro de un hotel, porque hay un museo en el hotel. Tú puedes entrar tranquilamente al museo, pero el hotel está así enfrente, hacia el lado. Es el Museo de la Cultura Maya. Y hay una parte de lo que encontraron en este sitio y lo hicieron un museo. Enfrente, un poquito más adelante de lo que les estoy contando, está también las ruinas del rey, que son hermosas. Nadie las conoce porque quien en Cancún, en su sano juicio de ir a descansar, va a ir a ver unas pirámides, pero es una cosa bellísima y no hay absolutamente nadie. Y cuando tú vas hacia tomar el ferry para ir hacia Isla Mujeres, también hay una zona que se llama las ruinas del Meco, y también es una zona que tiene muchísimas, unas ruinas muy bonitas. No es tan grande como Chichén Itzá, no es tan grande como Tulum, la verdad es muy pequeñito, pero existen estas 3 zonas arqueológicas pequeñitas dentro de lo que es Cancún. Y si nosotros vamos caminando en la selva, vamos a encontrar más y más. Pero hay un misterio muy importante y que nadie ha descubierto y que hay muchas hipótesis acerca de por qué desaparecieron los mayas. Una dice que es porque hubo una guerra y mucha gente pues obviamente emigró a raíz de esto. Otra hipótesis es que hubo una hambruna en un periodo de tiempo y entonces también la gente tuvo que emigrar y mucha gente murió y ya desaparecieron. Y la otra es que no desaparecieron del todo porque cuando llegaron los españoles existía obviamente una parte todavía de población en la zona maya. Incluso en Chetumal hay una rotonda que se le llama, es la rotonda del mestizaje, porque ahí está una estatua, está muy bonita, casi nadie la pela, nadie la ve, porque hay veces que no sabemos, pero es el primer español que llegó a América. Ellos venían naufragando, fueron dos que venían estaban en Cuba y naufragan y llegan a la zona maya. Uno de ellos dice, yo pues voy a seguir siendo español y pues ya me conquistaron, bueno, o sea, ya estoy perdido aquí, voy a esperar a ver quién viene por mí. Y hubo otro que sí dijo, yo me caso, él se casó y fueron los hijos de esta pareja, de este español junto con esta mujer maya, fueron los primeros, por eso se llama la rotonda del mestizaje, porque fueron los primeros hijos mestizos ya nacidos en territorio mexicano. No fue el hijo que tuvo la Malinche con Hernán Cortés, sino fue esta pareja, ya lo vamos a ver en la conquista en la siguiente clase, porque es muy importante verlo. Fueron los primeros hijos de estos señores que fueron mestizos, ¿no? Se me va a acabar el tiempo, vamos a dejar nada más 10 minutitos más, si se me acaba el tiempo, volvemos a entrar con esta misma liga para que les explique qué es lo que van a hacer en la actividad. ¿Les parece bien? Mientras voy a ir abriendo a ver si no se me cierra y si se me cierra, pues no importa. Vamos a ir trabajando como ya sabemos. Muchas gracias por haber entrado, Zoe. Ya no te conté nada, ya no te dije nada porque, bueno, pues estás ahí, entraste un poquito tarde y yo ya estaba dando clase, pero muchas gracias por estar en la sesión. ¿Ya se ve la pantalla? No sé si se ve. Ya se ve. Sí, maestra, se ve. Ok, bueno, entonces aquí tenemos, ya saben, se me va a cortar en 1:39. Si se corta, nos volvemos a meter. Aquí tenemos lo que es todo el tema de Mesoamérica y tenemos, ya sabemos, el foro de presentación, plan de trabajo, foro de dudas.
y aquí tenemos toda la información que necesitamos y es el encuentro de dos mundos. Esto es muy importante también que lo veamos cómo fue la conquista y para esto les voy a dar el enlace de una película o varias películas que pueden ver para que vean cómo fue el proceso del encuentro de dos mundos, que fue de una manera horrible, fue espantosa. No fue nada agradable. Bueno, voy a empezar a poner aquí el foro reforzador de aprendizaje, que es lo que van a hacer. Y ya saben, si se corta, nos volvemos a meter, que ya se va a cortar en 1 minuto, ¿vale? Mientras lo voy poniendo. Sí, maestra. Les voy a explicar. Bueno, aquí es estudiar la historia para dar soluciones a los problemas del presente. Y esto es lo que comentábamos al principio de la sesión. Tenemos que saber de historia para poder saber solucionar problemas que obviamente son de nuestra incumbencia, pero no los puedo resolver si no sé nada de historia, ¿sale? Voy a cortar la sesión para que se puedan volver a meter, ¿vale? Ahorita los veo. Gracias.